La idea de represar un río embravecido parece peligrosa de por sí, pero si se produce un error de diseño o un desastre natural, una presa se convierte en una bomba de tiempo. Y casi nunca se sabe cuándo esa bomba puede pillar desprevenida a las personas y explotar. ¡Hola a todos! Hoy les hemos recopilado las 5 principales presas de las que no se puede decir que sean absolutamente seguras. Señoras y señores, bienvenidos a Pangea. Por favor, relájense y disfruten. Así que, ¡comencemos! Presa Oaxaca. Es difícil medir la peligrosidad de una presa por indicadores generales, pero si esa presa comenzara a colapsarse, sin duda sería candidata a ser seleccionada para nuestro video. La presa Oaxaca es precisamente una presa de este tipo que reveló su desagradable naturaleza el 22 de septiembre de 2017, obligando a 70,000 residentes a evacuar a toda prisa. Esta presa de Puerto Rico se construyó en el año 1928 para crear un embalse que almacenara agua para la agricultura. Por lo que pronto se descubrió que esta presa de tierra de 37 metros de altura y 316 metros de largo tenía problemas. Esto se debe a que la presa se construyó sobre una amplia capa de deslizamientos de tierras de 80 metros de ancho y 3 kilómetros de largo, lo que provoca que toda la presa se desplace gradualmente unos pocos milímetros al año. Esta desalineación anual hace que la presa se agriete y se deforme, lo que hace que esta presa sea peligrosa e impredecible. Ya que se suponía que los peligros de esta presa iban a aflorar en algún momento, pero fue el huracán María el que lo desencadenó. Tras este huracán, el sistema de descarga de la presa dejó de funcionar. La parte inferior del aliviadero de hormigón se derrumbó, amenazando con colapsar toda la presa. Tras una frenética búsqueda de algo que rellenara la zona problemática, el equipo de reparación encontró una reserva de bloques de hormigón, barrera Jersey. Estos bloques se utilizan normalmente como barreras de carretera. Se colocaron aproximadamente 500 bloques de hormigón en el agujero creado por el derrumbe, y otros 1,340 sacos de grava se apilaron aguas abajo de la zona derrumbada para crear un muro que redujera la velocidad del flujo de agua. Aunque estos esfuerzos evitaron una catástrofe, la presa Oaxaca sigue siendo un lugar peligroso y puede que no resista la próxima vez que la azote otro huracán. Presa Toddbrook. El embalse de Toddbrook se encuentra situado en Derbyshire, Inglaterra. Este embalse entró en funcionamiento en el año 1838 y su finalidad era abastecer de agua al cercano canal Peak Forest. La presa de 24 metros de altura de este embalse fue la más alta de un embalse que suministraba agua al canal en aquella época. Desde su construcción, la presa Toddbrook ha sido siempre la perdición de los ingenieros. Debido a la proximidad de minas de carbón cerca de la presa, parte del agua se vertió en las minas adyacentes y la presa empezó a derrumbarse. En varias ocasiones se vació por completo el embalse para reforzar las zonas débiles y rellenar los agujeros por los que se filtraba el agua. Por ejemplo, en el año 1977, los ingenieros observaron que la presa se había hundido 12 centímetros en 2 años, ya que al bombear el agua se descubrió un agujero de 4 metros de diámetro lleno de lodo y madera, y la madera era arrastrada hacia el interior del agujero como la espuma de jabón que es aspirada por un remolino de agua en un cuarto de baño. En el año 2010 se drenó de nuevo el embalse para reparar el cuerpo principal de la presa con un coste de 500,000 libras. Sin embargo, esta reparación no duró mucho. El 1 de agosto de 2019, 1,500 residentes locales fueron alertados cuando la presa Toddbrook comenzó a derrumbarse después de las fuertes lluvias y las personas fueron evacuadas a un lugar seguro, ya que la fuerza del agua había desalojado varias losas de hormigón que amenazaban con romper la presa. Se bombeó urgentemente agua del embalse para aliviar la presión sobre la presa y un helicóptero militar Chinook arrojó 400 toneladas de agregado en el agujero abierto.
Afortunadamente, esta vez no fue una catástrofe y la presa fue reparada nuevamente, dejando bombas potentes para bombear agua rápidamente en caso de emergencia. Sin embargo, no se puede garantizar que la próxima vez que se lleve a cabo otra costosa reparación, la presa de 186 años de antigüedad no cause una nueva molestia. Presa Mullaperillar. La edad de una presa es un indicador importante de los riesgos que conlleva su funcionamiento. Cuanto más antigua es la presa, más cuidadosamente hay que vigilarla. En este sentido, la presa Mullaperillar, en la India, es una presa de alto riesgo. Esta presa se construyó en el año 1895 con el objetivo de abastecer de agua a las zonas de Kerala afectadas por la sequía. Esta presa de gravedad tiene 53 metros de altura y 365 metros de largo y represa un embalse con una capacidad de almacenamiento de 440 millones de metros cúbicos. Los peligros de la presa Mullaperillar se hicieron notorios en el año 1979, cuando se rompió la presa Morbi, en la India. Posteriormente a eso, las autoridades estatales comenzaron a reforzar la presa con hormigón armado para evitar que se produjeran desastres similares en el embalse Mullaperillar. Estas medidas parecían estar funcionando, pero una inspección a distancia realizada en el año 2011 reveló que la mampostería de la presa había sufrido daños durante el vertido del hormigón, lo que aumentó aún más la preocupación de la población. Dado que esta presa se construyó a finales del siglo XIX con una tecnología que ahora parece anticuada, no es de extrañar que las personas estén preocupadas. Además, la presa Mullaperillar está situada en una zona sísmica peligrosa, ya que en el año 1988 se produjo un terremoto de magnitud 4.5, cuyo epicentro estuvo muy cerca de la presa, a solo 20 kilómetros de ella. Y ese no fue el último terremoto. Las estimaciones indican que un terremoto de magnitud 6.5 en las proximidades dañaría muy probablemente la presa y podría afectar a 3,5 millones de personas que viven aguas abajo en el río Perillar. Afortunadamente, hasta ahora no se ha producido ningún terremoto de este tipo, pero en los últimos años se han producido otras emergencias. En el año 2014, las fuertes lluvias hicieron que el nivel del agua subiera 43 metros por primera vez en 35 años, y 4 años después, el embalse volvió a subir al mismo nivel. Al parecer, es probable que esto ocurra con más frecuencia en el futuro. La única forma de resolver este problema es construir una nueva presa o añadir otro aliviadero. Mientras tanto, si se libera agua de emergencia sin previo aviso en la presa y se producen inundaciones río abajo, los residentes locales no tendrían más remedio que protestar. Presa Barossa. La presa Barossa está situada en el río del mismo nombre en Portugal y se construyó en el año 1976. Esta presa se construyó con el fin de utilizar el agua del embalse para crear la presión hidráulica necesaria para el funcionamiento de la central hidroeléctrica local. La presa tiene 76 metros de altura y 213 metros de largo. Su estructura arqueada retiene una gran cantidad de agua detrás y, como todas las presas de este tipo, tiene un aspecto impresionante. Además, la presa Barossa es segura para las personas que viven aguas abajo, entre otras cosas, porque no se han registrado grietas ni otros peligros potenciales. Entonces, ¿por qué se ha elegido la presa Barossa para el día de hoy? No es porque la presa en sí sea peligrosa, sino por una serie de escalones empinados construidos en el lado derecho de la presa, que son peligrosos. Estos escalones se construyeron para el mantenimiento de la presa y están camuflados para que parezcan una pendiente natural. Pero incluso si no tienen miedo a las alturas, es peligroso subir y bajar tantas escaleras. ¿Se atreven todos a subir esta pendiente? Presa Spitajam. Cuando una presa se agrieta de repente, es sin duda una situación que debe preocuparnos. Hace poco, la presa Spitajam, en Suiza, presentaba una grieta de tal magnitud que cansó a la población y necesitó una presa de sustitución. Esta presa se construyó en el río Aar en el año 1932
para crear el embalse necesario para el funcionamiento de la central Grimsel 1. Por cierto, esta presa se construyó antes que la famosa presa Hoover en Estados Unidos, que en su momento fue un proyecto de gran envergadura. La presa de arco del lago Grimsel tiene 113 metros de altura y 212 metros de largo. Durante mucho tiempo, esta presa fue un modelo de gran seguridad, pero en el año 1960 se descubrió que se había producido una separación vertical en su estructura. En otras palabras, la parte superior de la presa y la superficie de hormigón empezaron a separarse de los cimientos del hormigón y se desplazaron hacia el embalse. Posteriormente, se encontraron grietas horizontales en la parte superior de la presa. Esto significa que si se produjera un terremoto u otro acontecimiento desencadenante, el muro de hormigón podría derrumbarse, y si esto ocurriera, la población local no estaría contenta. Así que las grietas se convirtieron en una señal de peligro y en el año 2019 se inició la construcción de otra presa de características similares inmediatamente delante de la presa Spitajam, para la que se invirtió unos 100 millones de francos suizos. La construcción de la nueva presa requiere de 223.000 metros cúbicos de hormigón. Una vez terminada esta presa, el espacio entre la presa antigua y la nueva se llenará de agua, lo que hará de Spitajam una estructura única. ¿Han visto alguna vez una presa doble como esta? Yo creo que es una presa muy bonita. Si les ha gustado este video, por favor, denle al botón del me gusta y publíquenlo en las redes sociales. Así que nos estamos viendo hasta la próxima. ¡Adiós!